Bien, hola de nuevo. Estamos en métodos y técnicas de investigación social para las relaciones laborales y los recursos humanos y vamos a ver el tema 4, un tema que es mucho más breve que la mayor parte de los demás que tenemos, que dedicamos al proyecto de investigación, un poco al diseño de la investigación. El objetivo que perseguimos con este tema, pues entender la función del diseño y la importancia dentro del conjunto general de la investigación, del proyecto de investigación, distinguir entre las distintas tipos de informes de investigaciones que hay, no, tanto en base a las metodologías cuantitativa, cualitativa, que es la división, digamos, fundamental, pero veremos que hay otros muchos tipos de investigación y pues comprender cómo en función de las hipótesis, de los medios, de las fuentes disponibles justamente, pues surgen un tipo de investigaciones, de proyectos u otro. ¿Dónde se ubica esto? Bueno, pues hemos dado hasta ahora 6 pasos, ¿no? Determinar los fines de la investigación, el segundo, definir el tema, el tercero nos hemos parado a pensar en la objetividad científica, en el cuarto lugar hemos definido el problema, la pregunta de investigación, en quinto lugar hemos formulado las hipótesis de respuesta a esas preguntas posibles y en sexto lugar hemos operacionalizado las variables que se derivan de esa conceptualización y de esas hipótesis. Bien, por tanto nos encontramos en el paso séptimo en este camino hasta concluir una investigación, en el momento en el que diseñamos esa investigación en realidad. El proyecto de investigación, digamos que es un plan global de investigación que integra los objetivos, los análisis previos existentes, la teoría, que llamamos la teoría, los análisis previstos, los que pretendemos hacer dentro de ese proceso, las técnicas de recogida de datos que vamos a utilizar, los recursos necesarios para esa investigación y el plan de trabajo que tenemos que hacer, porque todo eso tiene que tener un calendario, una agenda. Bien. El diseño de la investigación para que nos sirve es para planificar cómo vamos a contrastar las hipótesis con la realidad, es decir, cómo vamos a dar respuesta sin ambigüedad a las preguntas de investigación. A la hora de diseñarlo, debemos tener en cuenta 3 aspectos fundamentales, aunque como veremos luego al ver la tipología, pues hay muchas más cuestiones que tener en cuenta. Pero hay 3 aspectos fundamentales. Primero, los objetivos del estudio, por supuesto. O sea, ¿para qué vamos a hacer esto? Ya hemos hablado repetidas veces sobre eso. En segundo lugar, los recursos disponibles. Podemos plantearnos, intentar conocer el porqué de las cosas hasta sus niveles más profundos, por qué pero si no tenemos recursos suficientes para abordarlos y para conocer el porqué del fenómeno de los ninis, de quienes estudian ni trabajan, tenemos que hacerlo más allá de por los comentarios que aparezcan en la prensa, lo tenemos que hacer mediante una investigación preguntando a aquellas personas que en determinada edad que ni están estudiando, ni están trabajando, ni están buscando trabajo, y no tenemos recursos para ir a entrevistar a nadie y no podemos hacer observación circunstancial, como hemos visto, basado en los 4 amiguetes que conozcamos, pues no podemos hacer mucho. Y en tercer lugar, el tiempo disponible. Podemos tener los objetivos claros, podemos disponer de recursos, pero puede que no tengamos tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, esos 3 componentes son los que van a definir el proyecto de investigación. Y en este sentido hay, como decía, tipologías muy distintas de proyecto. A la hora de diseñar un proyecto de investigación, como veremos al final hay que seguir unos pasos claros, hay unos componentes imprescindibles, pero el resultado final va a ser muy diverso
y eso hace que el diseño sea diverso también. ¿Por qué? Pues porque tenemos tipos de investigación según la finalidad de la misma. Y en este sentido hay una división básica entre investigación básica e investigación aplicada. Básica o científica, se pudiera decir, y aplicada o técnica. La investigación básica, la finalidad es conocer mejor y comprender mejor determinados fenómenos, sea de la naturaleza en esa, o en el caso de las ciencias sociales, determinados fenómenos sociales. Es decir, conocer, explicar. Si nosotros investigamos y queremos saber si la realización de cursos de formación es un incentivo para la búsqueda de empleo, pensando pues, en ese problema que hemos referido hace un momento de los llamados ninis, y nos planteamos para eso analizar el caso en un centro ocupacional, estudiar que en ese caso eso sería una investigación básica. Eso puede permitir, puede servir para otras investigaciones, desarrollar otras cuestiones. La investigación aplicada lo que busca es mejorar directamente, resolver problemas concretos. Es decir, predecir comportamientos que esperamos van a producirse en determinados colectivos, en determinadas situaciones y actuar al respecto. Por mantener el tema en ese, en lugar de, aunque parece lo mismo, vemos que el enunciado no es exactamente lo mismo. Si el planteamiento es, ¿podemos multiplicar el estímulo de los parados del municipio, de la región, etcétera, si incorporamos otros estímulos positivos o negativos para la búsqueda de empleo? Estaríamos haciendo, por tanto, una investigación aplicada, para la cual se ha hecho una investigación previa básica sobre cualquier aspecto, cómo inciden en un caso concreto como incentivo, pues puede ser de utilidad. También vamos a encontrar tipos distintos según el alcance temporal de la investigación. Hemos hablado ya de alguna forma al conceptualizar la propia investigación. Y en este sentido hacemos una distinción entre seccionales y longitudinales. El proyecto seccional lo que hace es referirse a estudiar un momento específico, un tiempo único. Normalmente el presente. Es la mayor parte de las investigaciones se centran en el presente. O puede ser longitudinal. Longitudinal es cuando se extiende a lo largo de una sucesión de momentos temporales. Pueden ser momentos históricos, pero no necesariamente históricos. Puede ser a lo largo de unos trimestres o a lo largo de los meses anteriores, etc. O bien podemos, a partir de esa visión de los meses anteriores, intentar predecir el comportamiento futuro. Y en ese sentido hablamos, por tanto, de estudios longitudinales, pero retrospectivos, cuando las series de tiempo se refieren al pasado, o prospectivos, cuando se refieren al pasado, al presente, e intentan comprender, entender o conocer posibles tendencias de futuro. Se nos ha ido para adelante. El análisis longitudinal puede ser a su vez de dos tipos. Puede ser de panel o de tendencia. ¿Qué llamamos panel? Pues cuando los sucesivos momentos que analizamos, para ello observamos a los mismos individuos. Mientras que de tendencia llamamos cuando en esas investigaciones sucesivas se observan diferentes individuos. Son distintos colectivos los que, por ejemplo, pues hay una serie, las encuestas del CIS, del barómetro del CIS que se hace todos los meses, pues bueno, ahí se observan diferentes individuos. Sin embargo, hay otra serie de paneles, como los estudios, las que hacen la medición de la televisión, de los canales que
que ve la gente, que se hace mediante unos medidores que se establecen en las propias televisiones y que miden en los mismos hogares fijos las mismas personas todos los meses su actividad. Por tanto, tenemos esa denominación de panel o de tendencia. Financiación posible que genera proyectos distintos y de eso según las fuentes utilizadas o a utilizar. Tendríamos que decir bien. Pueden ser primarias, secundarias o mixtas. El tema siguiente lo dedicamos precisamente a las fuentes, pero ahora, pues digamos, avancemos exclusivamente que las fuentes primarias son aquellos datos o hechos, porque vamos a recolectar datos del tipo que sea, cuánto gana usted, cuántos libros tiene en casa, etcétera, o hechos. ¿Ha ido usted? ¿Cuántas veces ha ido? ¿Ha asistido a manifestaciones? ¿Ha hecho huelga alguna vez? Bien, pues esos datos o hechos son recogidos para la investigación y recabados por el propio investigador. Rara vez por el propio investigador. Normalmente utiliza otras personas para hacerlo, trabajadores asistentes para hacerlo, encuestadores o becarios, etcétera. Por tanto, tenemos fuentes primarias o fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Pues básicamente el resultado de investigaciones previas. Es decir, investigaciones que hacemos a partir de datos ya existentes, que han sido recogidos por otros investigadores o por instituciones, bien sea con un objetivo determinado para una investigación, como pues ocurre, pues, las investigaciones del CSIS son estudios concretos, pero cuyos datos luego los pone a disposición de quien quiera utilizarlos en un servidor, o bien pueden ser datos que se recolectan sin una finalidad determinada por instituciones directamente para ponerlos al servicio de los investigadores. Digamos, por el censo de población, por ejemplo, ¿no? Que hace cada 10 años el Instituto Nacional de Estadística, recolecta esa información y la coloca ahí, la tabula con sus resultados básicos, pero los análisis ya que se hagan, pues serán otros investigadores quienes hagan análisis a partir de ahí. La investigación por fuentes secundarias, lógicamente, es fundamental en muchos casos, pues porque, bueno, hay muchas temáticas de las que existen muchos datos básicos acumulados en fuentes secundarias y no se dispone de medios para abordar una investigación con fuentes primarias. En otros casos se generan, son de naturaleza mixta, o sea, se utiliza en realidad la mayor parte de las investigaciones empíricas que se hagan en ciencias sociales van a ser un mix, van a tener un mix de fuentes primarias y secundarias. Cuando en la primera parte se maneja la investigación teórica, vamos a encontrar ahí muchos datos que pueden ser reutilizados después. Bueno, según su naturaleza, también vamos a encontrar diferencias. ¿Qué tipologías básicas encontramos atendiendo a esta naturaleza? Pues empíricas, experimentales, documentales, encuestas o doctrinales, o filosóficas, o teóricas. ¿Cuáles son las empíricas? Pues las que trabajan con hechos de experiencia directa sin manipulación. Observación de la realidad. Estamos haciendo una observación de determinado fenómeno. Vemos lo que ocurre en el botellón, ver lo que ocurre en la biblioteca, observar lo que ocurre en un centro de trabajo, en un mercadillo, en una fiesta, en un parque. Vemos hechos que sin manipulación los observamos y los recogemos. Puede ser experimentales. Experimental es cuando provocamos o manipulamos en un laboratorio. Decimos laboratorio por mimetismo de las ciencias de la naturaleza, pero puede ser un laboratorio, quien dice un laboratorio puede ser un ambiente artificial
puede ser un taller, ese laboratorio perfectamente, un centro de trabajo, puede ser un aula. Digamos que en ese ambiente controlado observamos fenómenos que hemos provocado nosotros mismos o cuyas variables hemos manipulado para poder observar el resultado. Pueden las documentales, ¿cuáles son? Pues aquellas que tienen como objeto directo observar fuentes documentales. Cuando decimos fuentes documentales no hay que confundir con lo de fuentes secundarias, porque a veces puede parecer, cuando decimos fuentes documentales, documentos que tienen valor de datos, que tienen ese valor. Pues pensemos que estamos haciendo una investigación a partir de las fichas, pues, por ejemplo, las fichas de los alumnos. Vamos a hacer un análisis por sexos, de origen rural o urbano, etcétera. Bueno, ahí pedimos muy poquitos datos. Pero pensemos pues en los contratos laborales cuando estamos haciendo una investigación en base va a ser una de las actividades que hagamos en un momento determinado, en base a contratos laborales. Por tanto, son documentos, son fuentes documentales, están ahí. Las de naturaleza documental se hacen las investigaciones de tipo documental muy a menudo son de naturaleza histórica, de historia social, pero también se hacen de la actualidad. Bien, en cuarto lugar, pueden ser de tipo encuesta. La encuesta no es más que datos también, pero que proceden de manifestaciones de los sujetos observados. Al contrario que en la observación empírica o en el experimento, que observamos directamente hechos no manipulados, la encuesta lo que hace es que los sujetos observados transmiten de forma verbal o de forma escrita, porque una encuesta puede ser autorrellenable, muy a menudo, de forma verbal o de forma escrita, transmiten esos hechos, cual tiene otra naturaleza distinta, porque lógicamente estamos ahí ante una intermediación. En realidad, en ese tipo de investigación, el investigador no está viendo realmente la realidad, sino que a través de la intermediación del propio sujeto, del propio objeto de la investigación, que va a hacer su interpretación de lo que se le pregunta, etc. Es decir, que es un proceso mediante varias intermediaciones, al contrario que la investigación empírica o la experimental. Y luego tenemos otro tipo, según esta naturaleza, que serían las investigaciones de naturaleza doctrinal o filosófica. ¿Por qué? Pues porque tratan cuestiones puramente teóricas, o digamos de naturaleza supraempírica, que son también investigaciones que se hacen pues, a veces para definir, redefinir, acotar, ajustar conceptos que luego pueden ser utilizados en investigaciones de naturaleza empírica, experimental, etc. Bien, según el carácter que tengan, pues esto hace referencia a tipos de investigación que vienen determinados pues, por esos dos principales enfoques metodológicos de la investigación social, al que dedicamos ya en el primer tema a entender su significado, lo que significan cuando se utilizan, según observemos individuos o grupos. No vamos a repetir, pero sí que hay que recomendar ir continuamente al primer tema, al final del primer tema, para tener presente siempre esas diferencias entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Digamos, ahora ese efecto de estas tipologías de proyecto de investigación que estamos haciendo, pues que tendríamos, por tanto, cuantitativas y cualitativas. La cuantitativa, que se centra en aspectos objetivos, que consideramos objetivos y, por tanto, susceptibles de cuantificación, de medida, atribución numérica y, por tanto, cuantificación, y cualitativas, que se centra en descubrir sentidos, significados de las acciones o de los hechos sociales que estamos
observando. Bien, por tanto, vemos que hay muchos tipos de investigación y en función de todo eso, pues tenemos que acotar y diseñar el proyecto de investigación. Bien, antes de hacer el proyecto de investigación propiamente dicho, es muy conveniente, bueno, otros lo pueden llamar pues notas previas. Vamos a estar tomando, por supuesto, una serie de notas previas. Fijaos en las prácticas que llevamos haciendo, os lleváis a anotar cosas sobre... vamos a ir haciendo unas notas previas a ese proyecto que nos van a ayudar. Pero para algunos autores y para algunos metodólogos, pues es interesante plantearse incluso explícitamente el anteproyecto. O sea, que antes de hacer el proyecto de investigación, y de hecho en muchas ocasiones es necesario hacer un anteproyecto. Puede haber un concurso para la realización de determinada investigación o para ayudas de investigación en el que pidan un anteproyecto antes de adjudicar. Y luego ya, por ejemplo, en concursos de arquitectura, de obra civil, etcétera, suele ser habitual concursar en base a un anteproyecto que plantea las ideas fundamentales, las líneas artísticas, pero luego ya solo se desarrolla el proyecto, se diseña el proyecto efectivo si hay una adjudicación. Bueno, esto también es un aspecto funcional, un aspecto meramente funcional, porque efectivamente el desarrollar un proyecto completo pues lleva mucho más trabajo que un anteproyecto puede permitir, sin embargo, ya evaluar el interés del mismo. Bien, pues por eso es por lo que tiene interés el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? Pues un documento breve en el cual pues están ya expresadas las ideas iniciales acerca del estudio que se pretende realizar. Digamos que es un borrador, un papel de trabajo. ¿Qué implica esto? Pues que no debe tener una extensión larga. Para, bueno, Chavarría y Villalobos, dos metodólogos latinoamericanos, digamos, el anteproyecto es un instrumento previo al trabajo de investigación. ¿Su objeto cuál es? Primero, clarificar el asunto o problema que se va a estudiar. Delimitar el propósito del estudio, que quede claro, que quede explicitado. Y luego plantear de una forma, en términos generales, de una forma sucinta, pues las condiciones, los pasos de investigación que nos van a servir de guía para la realización de la misma, empezando para hacer el propio proyecto de investigación. ¿Cuáles son los elementos que nos ayudarán al proyecto de investigación a tener en cuenta en ese primer paso, en ese anteproyecto? Bueno, pues un título tentativo, ya, que luego haremos definitivo en el proyecto y que luego en el informe final puede cambiar totalmente el sentido. En segundo lugar, el planteamiento y formulación del problema, todos esos pasos que hemos dado previamente, ponerlo de forma sistemática, los objetivos, los elementos teóricos fundamentales que creemos que pueden, que creemos, luego la investigación teórica propiamente dicha del proyecto puede modificar eso, que creemos que son importantes tener en cuenta, y las hipótesis de partida, si son necesarias. Hemos visto que hay investigaciones descriptivas donde no es necesaria la hipótesis, la metodología que nos planteamos y una bibliografía preliminar. O sea que el anteproyecto tiene que mostrar ya que hemos manejado una bibliografía previa, aunque luego una de las tareas específicas concretas es justamente la búsqueda sistemática de bibliografía. Bien, pues una vez hecho este anteproyecto y digamos que aceptada la investigación a partir de este anteproyecto, y si no es una cuestión de concursos ni de adjudicaciones, pues simplemente como herramienta para el investigador, pues hay que desarrollar el proyecto. El proyecto al final, cuando hablamos de diseño de la investigación, que se concreta, encarna en un proyecto, al final son cosas que ponemos sobre un papel
papel, que en realidad sobre una pantalla de ordenador, aunque acabarán en papel seguramente también impresas. Bien, pues ¿cuál es el contenido de un proyecto de investigación? Contenido máximo, pudiéramos decir. No todos los proyectos tienen todos estos elementos, pero hay alguna serie de elementos que sí que tienen que estar siempre presentes. Bueno, una portada, no hay que olvidarse nunca de una portada, sobre todo si el proyecto se va a presentar a alguien. Un índice, que va a ser más o menos pero luego paginado, lógicamente, un índice paginado, un proyecto como cualquier otro texto académico de investigación tiene que ir paginado. Una introducción, bueno, donde pues ya se avanzará por qué se va a investigar eso, cuál es el interés, qué nos mueve, si hay un encargo, si es de motu propio, porque vemos un problema interesante, el planteamiento que sea. En segundo lugar, el segundo punto es el planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema o pregunta, para entendernos a veces, porque cuando decimos problema, en realidad estamos hablando de la pregunta. El problema se tiene que convertir explícita en una pregunta. Consecuentemente, los objetivos, que son ya las preguntas concretas de investigación, y la justificación y factibilidad de la investigación. Es decir, bueno, a estas preguntas creemos que podemos darle respuesta con esta investigación. Bien, el tercer punto es el marco teórico y conceptual. Aquí pondremos en primer lugar los antecedentes, si los hay, si los conocemos. En segundo lugar, las bases teóricas, literatura sobre el tema que exista ya, que hayamos podido manejar, aunque sea de forma provisional. La definición de los términos básicos, es decir, la conceptualización del asunto, del problema, que entran en ese problema. En cuarto lugar, la operativización de esos conceptos y, por tanto, la definición de variables concretas que podemos medir o que queremos medir. Y en el punto 5 de este marco teórico y conceptual tiene que estar la formulación de las hipótesis, ¿de acuerdo? O sea, con las que damos respuesta a priori tentativa de esas preguntas de investigación. El punto 4, el apartado 4, lo dedicaremos a la metodología. Caracterizar el tipo de investigación que es, hemos visto todos los tipos de investigación que puede ser, definir la población, el universo de la investigación, entonces la población objeto de investigación y la muestra que vamos a utilizar de esa población, si no puede ser utilizada toda la población. Lógicamente, si el estudio son los trabajadores de una empresa y la empresa no es de gran tamaño, pues puede ser la totalidad, la muestra, puede no ser necesaria una muestra, sino que es la totalidad de la población. El diseño o técnica de observación que vamos a utilizar, si vamos a hacer una encuesta, si vamos a hacer observación participante, si vamos a hacer un experimento, etcétera. La recolección y procesamiento de datos, cómo se va a hacer. Se va a hacer de forma manual, en papel, de forma telemática, con una tablet sobre el terreno, la van a hacer los propios individuos observados, la propia muestra. Bien, el apartado 5, digamos que es el apartado dedicado a la logística de la investigación. Es tan importante como los otros. A veces haya que hacerlo de forma precipitada, pues no hay que hacerlo de forma precipitada. Ese quinto apartado lo llamamos calendario, recursos y presupuesto. Y consta, efectivamente, de esos tres componentes. Primero, un calendario, que tiene que explicitarse en un cronograma, los recursos necesarios y un presupuesto. Ese presupuesto según el tipo de investigación, según el tipo de proyecto, según la finalidad del mismo, según para quién se ha dirigido, puede deber estar más o menos desglosado.
Puede tratarse de un informe solicitado al egresado en relaciones laborales y recursos humanos X, que le encargan un informe sobre tal empresa como investigador independiente, como eso, y dice, bueno, esto vale tanto, presupuesto, pues esto es el presupuesto, tantos miles de euros por hacer ese trabajo. Lógicamente, si la investigación se hace dentro de la propia empresa, si ese especialista en recursos humanos o relaciones laborales está trabajando en esa empresa y va a hacer dentro de la empresa la investigación, pues ese presupuesto va a tener que ser mucho más detallado. No cabe a decir esto vale 10.000 euros, sino el presupuesto será dinero que hay que pagar en los encuestadores o en el papel que haya que imprimir para las encuestas, en las reuniones, en los premios, en los regalitos que haya que dar en los grupos de discusión a los participantes, etcétera, viajes que haya que hacer para, etcétera. Ese presupuesto tiene que estar en esas situaciones mucho más detallado, como si es un presupuesto para una convocatoria de ayudas a la investigación por parte de algún organismo de la administración, etcétera. Por tanto, calendario detallado, cronograma que puede ser necesario detallar mensualmente o semanalmente según ya lo diré, el esquema y el presupuesto más o menos detallado. El punto sexto es la bibliografía, una bibliografía que en el proyecto ya tiene que demostrar que se conoce el tema y puede haber, no es habitual, pero puede haber un apartado de anexos si hace al caso. Bueno, pues puede ser unas fotografías, unas ilustraciones de la situación o el problema o unos recortes de prensa que hagan referencia al problema que vamos a investigar o a la inquietud que ese problema genera en la opinión pública, etcétera, etcétera. O puede ser una muestra documental del tipo de fenómeno que vamos a estudiar. Puede necesitarse. En cualquier caso, un proyecto de investigación tiene que recorrer todos estos puntos. Y bueno, pues en clase dedicaremos a la próxima clase, en el marco de ir avanzando en el trabajo de curso, pues aplicar esos esquemas de hacer un anteproyecto sobre el tema, pregunta, etcétera, esos pasos que hemos ido dando y una versión extendida, una versión más completa del proyecto. Hasta luego.